Hoy no vamos a continuar en nuestro estudio de Mateo, sino que vamos a irnos por un momento a Filipenses, a unos versículos específicos. Y la razón de hacer este pequeñísimo cambio es que, como saben, también hemos venido estudiando el libro de Mateo y particularmente hemos venido estudiando el capítulo 18 de Mateo, en donde vemos algunas características que deben existir entre los hermanos en la iglesia. Hemos visto que en todo ese capítulo, Mateo 18, el Señor le habla a los discípulos, pero evidentemente también nos está hablando a los creyentes. Y hemos visto que el trato entre cristianos, porque habla específicamente de la relación entre hermanos, en primer lugar debe ser humilde. No podemos tampoco ser tropiezo por medio del pecado a otros hermanos. Tampoco podemos menospreciar a ningún hermano. Se debe corregir el pecado entre los creyentes, como vimos en la sección de la disciplina eclesial. Y por último vimos el mandato claro de perdonar a los hermanos ilimitadamente como Dios nos perdonó. Todos estos temas son vitales en la relación que debe existir entre creyentes. Y seguramente una de las razones por las cuales el Señor habló de esto es para que pudiéramos entender la responsabilidad que tenemos con otros hermanos en la iglesia. Y es que la Biblia habla claramente y bastante sobre el compromiso del creyente con sus hermanos. Como lo enseña Pablo y como lo leímos ahorita en 1 Corintios capítulo 12, cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, en donde cada miembro es necesario y debe funcionar para el crecimiento sano y el apoyo mutuo de todo el cuerpo. Cada creyente debe entender que es miembro de un cuerpo y es necesario para la edificación de los demás. Y para entender cómo Dios quiere que seamos creyentes necesarios para nuestros hermanos, hoy vamos a estudiar la vida de un hombre que solo se nombra 2 veces en la Biblia. Un hombre que solamente se nombra 2 veces en la Biblia, pero fue un miembro necesario en su iglesia. Acompáñeme a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 25 al 30. Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 30 dice así: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque hoy podemos estar juntos para estudiar lo que dice tu palabra, Señor, que siempre es clara, que siempre es suficiente y que nunca se equivoca, Dios. Gracias, Señor, por poder estudiar este hombre que te sirvió, Señor, en su generación, este hombre que te amó, este hombre llamado Epafrodito, que te dio la gloria a ti, Señor, en su servicio. Ayúdanos, Señor, a estudiar lo que dice tu palabra, Señor, para poder aprender, Señor, cómo ser cristianos útiles, necesarios en el cuerpo tuyo. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. De Epafrodito solo sabemos lo que se dice en esta carta. No es Epafras de Colosenses capítulo 1, versículo 7, ¿no? Para que las mujeres en su estudio de Colosenses lo confundan. No es Epafras, sino es Epafrodito. Y lo seguro es que debido a su nombre, que significa el favorecido de Afrodita, haya sido griego y luego haya conocido el Evangelio de Cristo. Se cree que Pablo menciona específicamente el testimonio de Epafrodito y versículos atrás el testimonio de Timoteo para mostrarlos como ejemplo a toda la iglesia de Filipos. Al parecer la iglesia estaba teniendo problemas en la comunión entre los hermanos y en el capítulo 2 Pablo exhorta a la congregación a que deben tener la misma actitud de Cristo. De hecho, acompáñenme ahí, tal vez en el párrafo anterior, versículos 3 y 5, Filipenses capítulo 2, mire lo que dice, Filipenses 2, 3 y 5, dice así: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y el versículo 5 también, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo, cuando escribe a una iglesia, evidentemente siempre escribe porque quiere tocar algún punto específico, alguna situación que quiere tratar. Y al parecer la iglesia de Filipos estaba teniendo problemas en su unidad, en su comunión. Y Pablo dice versículos siguientes a Filipenses 2, versículos 5, 6, 7 y 8 y 9, habla sobre el ejemplo maravilloso que nos dio Cristo, ¿no? Que no siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y ese es nuestro ejemplo máximo siempre. Pero luego Pablo va a mencionar a Timoteo y a Epafrodito como dos ejemplos prácticos que la iglesia podía mirar, ya que estos dos hombres imitaban a Cristo. En el caso de Timoteo es mucho más conocido, ¿no? Pablo también le escribió 2 cartas a él. Y este fue no solo el discípulo de Pablo, sino también compañero de misión. Es nombrado al principio de la carta, en Filipenses capítulo 1, es nombrado, y esto muestra alguna prominencia que tenía Timoteo dentro de la iglesia. Sin embargo, Epafrodito no era alguien destacado en la congregación. Podríamos decir que Epafrodito era un hombre detrás de escena. Y su aparición ocurre porque la iglesia se entera que el apóstol estaba en una prisión en Roma y querían mandarle una ofrenda. Pero la labor de mandar esa ofrenda desde Filipos hasta Roma era muy difícil. Estos no eran los tiempos de transferencias automáticas de Breve o Nequi o algo por el estilo, ni tampoco de los viajes en avión, para nada. En aquellos días no era fácil llegar de Filipos a Roma, pero Epafrodito, un querido siervo de Cristo, un siervo sencillo y abnegado, levantó la mano y dijo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y se presentó para suplir el eslabón perdido y hacer precisamente lo que se necesitaba y nada más. Ser el canal de comunicación entre la asamblea de Filipos y el apóstol en Roma. Había una necesidad manifiesta y él la llenó. Entonces lo que hace la iglesia es mandar a Epafrodito a Roma en medio de grandes dificultades y luego vuelve a Filipos con la carta a la iglesia. Este hombre, Epafrodito, no fue un líder destacado, no fue un maestro experto, no fue un gran orador, no fue un predicador, un evangelista o misionero. La Biblia no nos habla de esto. Sin embargo, fue un hombre necesario para la iglesia y para el apóstol. Mire lo que dice el versículo 25. Versículo 25 de Filipenses 2 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ese mas tuve es un término de contraste con el versículo 24, donde se menciona que Pablo no había podido ir. Pablo no había podido ir a la iglesia de Filipos, estaba en la cárcel, y por eso él dice, mas tuve necesario mandar a Epafrodito. Él no puede y por eso envía a este hombre, porque él era necesario para ellos. Él era necesario para ellos. Y esto nos muestra que aunque Epafrodito no era alguien que enseñaba como lo hacía Pablo o Timoteo, era igual de necesario y era igual de imprescindible para toda esta congregación. Además, en toda la sección vemos cómo este hombre también fue necesario para el apóstol mediante el servicio que les brindó. Miren, la vida de Epafrodito nos sirve para entender que los cristianos necesarios en la iglesia no solo son los pastores, no solo son los líderes que enseñan, no, sino que son hombres y mujeres que cuando haya una necesidad estén dispuestos a llenarla. Un cristiano necesario es alguien que ha decidido amar a sus hermanos por medio de servirles sacrificial y desinteresadamente. Y por eso hoy vamos a ver 4 características de un cristiano necesario para la edificación de los hermanos en la iglesia. 4 características de un cristiano necesario para la edificación de los hermanos en la iglesia. Y la primera característica es que un cristiano necesario es un compañero en el ministerio. Un cristiano necesario es un compañero en el ministerio. Mire cómo comienza el versículo 25. Dice así, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, y la primera descripción es mi hermano, mi hermano. Esto nos muestra que este hombre no solamente era un verdadero creyente, ¿no?, sino que también estaba en una relación cercana con Pablo. Él le dice que él es mi hermano que está ahí colaborando, como ya lo vamos a ver.
Él era un creyente verdadero que demostraba por sus frutos que había conocido a Cristo y el Evangelio había transformado su vida. Luego, ahí mismo en el versículo 25, se menciona que él también no solo es hermano, sino que también es colaborador. Esa palabra significa compartir el trabajo o laborar juntos. Y esta palabra viene del griego sunergos, que es de donde proviene la palabra sinergia. Esta palabra transmite la idea de una relación afectuosa y no simplemente una relación impersonal y oficial. Describe a alguien que trabaja en equipo y que debido a ese trabajo en equipo, pues se producen muy buenos resultados. Un colaborador es alguien que no busca dirigir ni controlar las cosas por su cuenta, que no sirve intereses egoístas o personales, sino que sirve con otros, sobre todo para beneficiar al cuerpo de Cristo. Pablo utiliza esta palabra en otras epístolas como Romanos al final, capítulo 16, para describir a aquellos que trabajan con él en el ministerio. Ellos son colaboradores. Pero la descripción de Epafrodito no se acaba ahí. Él no solo es hermano, no solamente es colaborador, sino que la tercera descripción dice que es un ¿qué? Compañero de milicia. Compañero de milicia. Eso significa que es un compañero de armas, un compañero de lucha, podría ser la traducción literal. Y esto hace referencia a los soldados en un ejército. Al parecer el término se acuñó del ejército romano, ya que ellos innovaron una nueva técnica de combate en donde luchaban hombro con hombro. Usted, si veía las escuadras, la legión, uno de los éxitos de Roma fue ese, establecer ese modelo de lucha. Porque antes los hombres luchaban principalmente de forma individual, pero no combatían uno cerca al otro. Los ejércitos romanos lo empezaron a hacer y como resultado dicen que uno de los grandes resultados fue su estrategia militar. Y sus enemigos no podían romper ese sólido muro de escudos ni cortar su avance. Y esta figura lo que nos muestra son creyentes luchando uno al lado del otro, contra aquello que ataca su andar en Cristo. Eso es lo que significa. Describe cómo nosotros, como creyentes, estamos en una batalla y es imposible ganarla sin la ayuda de otros hermanos. Es imposible. Y todas estas primeras tres descripciones nos muestran que un cristiano es alguien que trabaja con sus hermanos en la obra del ministerio y en la batalla del cristianismo. Un cristiano necesario es alguien que sabe que la vida cristiana no se vive sola. No se vive sola. Que el ministerio no se hace solo. Y que necesitamos a los demás para mantenernos firmes en la batalla del día a día contra los enemigos que amenazan nuestra fe. Hermanos, no somos como el llanero solitario. No somos como el llanero solitario. En la palabra nunca se nos muestra esto. Nosotros debemos entender que en el cuerpo de Cristo todos somos colaboradores y compañeros de batalla. Todos somos colaboradores y compañeros de batalla. Así como Pablo y Epafrodito, los miembros de la iglesia deben trabajar juntos, apoyándose en la vida y en el ministerio de la iglesia. Debemos trabajar juntos con nuestros hermanos en Cristo como parte del equipo de Dios. No existe el trabajo de equipo de una sola persona. Obvio, es una incongruencia, ¿no? Y Cristo nunca nos salvó para mantenernos aislados. Y esto es muy importante de entender, hermanos, porque a veces, aunque estamos en la iglesia, aunque venimos el domingo, algunos a veces quieren seguir estando aislados. Y eso no es lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor nos ha puesto en un cuerpo. Trabajamos para edificar a los demás. Trabajamos para ayudar al cuerpo a funcionar correctamente, donde cada creyente hace su parte para cumplir los propósitos de la cabeza. La cabeza es Cristo solamente. Bueno, mire lo que dice, de hecho, 1 Corintios 12, versículos 14 al 21. 1 Corintios 12, versículos del 14 al 21, ¿no? Que fue parte de nuestra lectura bíblica. Dice así 1 Corintios 12, del 14 al 21. Dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie,
porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Será que usted ha sido como este ojo o este pie rebelde? Que usted le ha dicho a otro miembro del cuerpo, no te necesito, no me importa, no puedo vivir mi cristianismo sin ti. Pues bíblicamente no es posible. No es posible. Aquí dice que somos ¿qué? Miembros de un mismo cuerpo. Miembros de un mismo cuerpo. Mire, si usted es miembro de la iglesia, debe entender que es parte de un grupo de hermanos que se apoyan para hacer la obra. Y el punto es este, ya lo vamos a hablar más adelante. ¿Somos miembros de quién? Del cuerpo. ¿De quién es el cuerpo? ¿Suyo? Y entonces, es el cuerpo de Cristo. O sea, deje de ser tan egoísta. Ya más tarde le voy a decir lo mismo, pero en otras palabras. Bueno, pero mire, usted debe ser una ayuda y no una carga. Somos compañeros. Mire Pablo en la cárcel, tan agradecido por este hombre, por Epafrodito, y dijo, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de guerra. Ese era Epafrodito para Pablo. Y todos nosotros debemos entender que somos parte de un ejército en una guerra constante. Y esta guerra usted no la puede ganar solo. Punto. Un cristiano necesario es un compañero en el ministerio y en la vida. Y en la vida. Eso es lo primero. La primera característica de un cristiano necesario. La segunda característica es que un cristiano necesario sirve incondicionalmente. Sirve incondicionalmente. Esta segunda característica definitivamente la podemos ver diseminada en toda la sección. Comienza en el versículo 25, ¿no? Ya vimos que Epafrodito era un hombre, su hermano, su colaborador, su compañero. Y mire la tercera, dice, vuestro mensajero. Vuestro mensajero. ¿Por qué Pablo le dice esto a Epafrodito o dice esto de Epafrodito? Obviamente no es porque él trabajara en una empresa de mensajería, no. Al enterarse la iglesia de Filipos, como ya lo mencioné, Pablo estaba en la cárcel y ellos decidieron mandarle una ofrenda a Pablo para suplir esas necesidades, ¿no? Y Epafrodito fue la persona encargada de cumplir esa misión. ¿A cuánto estaba Filipos de Roma? 1.200 kilómetros de distancia, ¿no? Y en ese momento no había avión ni nada por el estilo. Una distancia muy larga, una distancia muy difícil de transitar, de caminos de herradura, caminos por montañas, caminos por desiertos. Seguramente tomó el barco. Se dice que el viaje le pudo tomar más de 2 meses. Más de 2 meses. Y de hecho, como leímos ahorita, la mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que la razón por la cual Epafrodito se enfermó casi hasta la muerte fue por culpa de este viaje. Epafrodito sabía la distancia a recorrer, los peligros a enfrentar y la necesidad que tenía que pasar. Epafrodito no es que le dijeron, venga y me hace una vuelta aquí nomás. No, él lo sabía. Él sabía todo lo que tenía que pasar. Mire, Epafrodito calculó el precio y decidió pagarlo. Decidió pagarlo. Ahí vemos la primera característica que nos muestra de su servicio incondicional. En segundo lugar, también vemos el carácter de siervo de este hombre cuando el versículo continúa ahí en el versículo 25 y dice que Epafrodito era que no solo el mensajero, sino era ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades. Esa palabra ministrador es bien interesante porque originalmente se refiere a los servidores públicos que eran tan dedicados a sus deberes oficiales que los desempeñaban por cuenta propia. O sea, eran buenos servidores públicos, ¿no? No de aquellos que a las 4 ya están apagando el computador y salen a las 5. Bueno,
Eran buenos servidores públicos, los desempeñaban por su cuenta propia. Y esto indica que Epafrodito, cuando Pablo dice que era ministrador, indica que Epafrodito sirvió de una manera excelente a Pablo. A Pablo, sí. Epafrodito no solo le llevó la ofrenda económica a Pablo, no solo le dijo, mire, aquí le mandaron hasta luego, no, sino que atendió cualquier necesidad que el apóstol tuviera en la prisión. Él fue ministrador de sus necesidades. Además, de hecho, en la Biblia, que es lo importante, ese término ministrador, leuturgos, se refiere principalmente al servicio al Señor. Vemos ese mismo lenguaje para describir el servicio que hizo Epafrodito más adelante. Mire capítulo 4, versículo 18. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 18. Dice así, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, ¿qué? Agradable a Dios. O sea, esa administración, ese servicio de Epafrodito a Pablo fue que agradable al Señor. Y esto nos enseña que aunque Epafrodito sirvió específicamente para las necesidades de Pablo, este hombre tenía claro que Dios era el último receptor de su servicio, el último receptor. Y por último, vemos este servicio incondicional de este hombre en el versículo 30, salte ahí por un momento al versículo 30, cuando dice que él expuso su vida, escuche bien, leámoslo todo, versículo 30, Filipenses 2:30, dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito pudo hacer lo que los filipenses no pudieron hacer, estar físicamente presentes para servirle al apóstol en cualquier necesidad que tuviera. Él no hubo nada que le faltó por hacer. Este hombre lo dio todo por su servicio. Todo, absolutamente todo. Miren, hermanos, así como Epafrodito sirvió a Pablo de una manera excelente, supliendo todas las necesidades del apóstol con la más alta calidad como ministrador y haciéndolo para el Señor, así debemos hacer nosotros con nuestros hermanos. Epafrodito es un ejemplo de un servidor que no le importa pagar el precio por servir a los demás. A él no le importó viajar 1,200 kilómetros para ir a servir a Pablo. 1,200 kilómetros. Caminando, yo qué sé, montándose en un caballo, en un camello, en una barca, aguantándose todas las inclemencias del tiempo. Este hombre era un simple miembro laico de la iglesia de Filipos. Él no ocupaba ningún cargo, no escribía libros, no predicaba sermones, no dirigía grandes empresas para Dios. Era un mensajero del evangelio, era un siervo del Señor. Ninguna tarea era demasiado humilde para él. Ninguna asignación era demasiado insignificante para él. Ningún riesgo era demasiado grande para él. Ningún servicio era demasiado incómodo para él. ¿Será que podemos decir lo mismo nosotros? ¿Será que honestamente nos podemos examinar y podemos decir que ningún servicio es incómodo para mí? Tristemente, muchos en la iglesia siempre tienen una excusa para servir. Algunos son, no me siento preparado, me siento agobiado, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, me metí a estudiar algo, estoy cansado, estoy lleno de cosas, etcétera, etcétera y etcétera, ¿no? Mire, los cristianos a veces sufrimos, ¿sabe?, de una enfermedad espiritual que se llama, ¿sabe cómo? Perotenitis. Le ponemos un pero a todo. No, pero es que ¿cuándo es? ¿El lunes festivo? Uy, no, pero el lunes festivo no. No, pero hay que venir a las 7:30 de la mañana. No, pero a las 7:30 de la mañana. No, pero no. A todo le ponemos excusa. Y esto involucra no solo el servicio formal en la iglesia, sino también servir a otros en las necesidades que tengan por fuera de la reunión del domingo. Porque es que el servicio de la iglesia no se limita solamente al domingo, hermanos. No.
Mire, ¿no sería una bendición tener en nuestra iglesia personas como Epafrodito? ¿No sería una bendición ser yo como Epafrodito? Hombres y mujeres que no conocían mayor meta en la vida que obedecer la voluntad del Señor sirviendo a sus hermanos. Lamentablemente para muchos el servicio depende, ¿sabe de qué? De la comodidad. Para muchos es así. Y déjeme decirle que hay muchas maneras en las que podemos servirnos los unos a los otros. Una de ellas es la de poner sus dones, talentos, recursos y experiencias al servicio de los demás. ¿Qué sabe hacer usted que pueda ser de bendición para otros? Y aquí voy a traer a memoria a alguien. No sé si ustedes tuvieron el privilegio de conocer a quien fue pastor de esta iglesia, a Manuel. Manuel era médico pediatra y el Señor se lo llevó a su presencia hace más o menos ya un poquito más de un año. Yo no sé cuántas veces fuimos con mi esposa a las 11 de la noche, a la medianoche, a la 1 de la mañana, y él ahí nos atendía. Él ponía todo su conocimiento que recibió al servicio de los demás, y no solo yo porque fuera el pastor. Aquí todos, y no solamente conocimientos pediátricos, ¿no? Pero había un hermanito que me salió un examen, Manuelito, usted me lo puede leer. Y Manuelito llegaba y lo leía. Y Manuelito, y es que me está pasando esto, él traía su estetoscopio y tin, tin, tin. Mire, usted necesita esto o váyase ya de urgencias, mijito, decía. Sus dones, sus talentos puestos al servicio de los hermanos, ¿no? Así debemos ser. Y a veces pensamos que debemos tener como algún conocimiento específico. No, usted tiene que pedirle al Señor, yo ¿cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Cuál es la necesidad de mis hermanos? Mire, yo no sé cuántos hermanos y hermanas aquí saben cocinar muy bien. Y si usted sabe que un hermano va a hacer una fiesta y no tiene plata para contratar la comida, pues cocínele. Y el otro hermano, llévele la comida, haga todo el servicio del catering. ¿No? Gratis. Usted puede bendecir a sus hermanos supliendo la necesidad de los demás. Otra manera es simplemente con compañía. Usted puede estar pendiente de aquellos hermanos que necesitan compañía porque están enfermos, porque necesitan hacer una diligencia que no pueden hacer solos, o sencillamente no tienen a nadie con quien almorzar un domingo. Y una última forma de servirnos unos a otros es obviamente cuando buscamos animarnos intencionalmente a seguir a Cristo y obedecerle. Mire lo que dice Hebreos 10 del 23 al 25. Hebreos capítulo 10 del 23 al 25. Dice así. Hebreos 10, 23 al 25. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y el 24 y 25. Y considerémonos unos a otros como, ¿qué es lo que dice? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y después dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, usted debe considerar ¿qué? Estimular al amor y a las buenas obras a otros hermanos. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. Ser parte de una iglesia significa animar a otros y ser animado por otros para ser como Cristo. Es muy importante esta exhortación mutua que debe hacerse con el fundamento de la palabra de Dios. Usted se puede reunir con otro hermano a estudiar un libro de la Biblia. Puede leer con otro hermano un buen libro cristiano. Puede orar con alguien cada semana. Puede buscar conocer más a las personas de la iglesia, como yo siempre le digo. No salga despavorido de este lugar. No, quédese, conozca, busque amar a sus hermanos. Mire, independientemente del formato, parte de nuestro deber como miembros de la iglesia es servirnos unos a otros como lo hizo este hombre. Mensajero y ministrador de mis necesidades, dice a él. Un cristiano necesario es alguien
que sirve incondicionalmente a los demás. Incondicionalmente. Eso es nuestro segundo punto. Y tercero, y nos faltaría 2 puntos más, tercero y cuarto. Tercero, la tercera característica de un cristiano necesario es que ama entrañablemente. Ama entrañablemente. Eso lo vemos ahí en los versículos del 26 al 28. Del 26 al 28. Dice así, y los voy a leer. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Aunque la palabra amor no nos sale específicamente en el relato, sí sale el concepto de lo que describía Epafrodito, y se puede decir con certeza que esto caracterizaba la vida de este siervo de Dios. El versículo 26 comienza diciendo que él tenía un gran deseo de ver a la iglesia, ¿no? Él anhelaba ver a su iglesia. Otras versiones dicen que él añoraba la iglesia. Esa palabra deseo significa eso, añorar, anhelar mucho, tener un gran afecto por alguien. Esa palabra de hecho la utiliza el propio apóstol Pablo para describir el amor que sentía por esta iglesia. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Dice así: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Esta palabra entrañable es exactamente la misma palabra del versículo 2 que dice, del capítulo 2 que decía tenía un gran deseo, un entrañable deseo. Aquí nos damos cuenta que Pablo amaba entrañablemente, y es la misma palabra que utiliza para describir a Epafrodito. Y así como la razón de Pablo para extrañar a la iglesia era el amor, el gran amor que les tenía, así también el amor era la razón por la cual Epafrodito extrañaba a su iglesia local. Además, el amor de este hombre se demuestra también porque dice el texto que se angustió mucho cuando supo que la iglesia se enteró de que estaba enfermo. Mire, al final del versículo 26, dice ahí, capítulo 2, versículo 26, dice que gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. De alguna manera, la noticia de que Epafrodito estaba enfermo había llegado a los oídos de su familia de la fe. Y él estaba preocupado de que pensara que él podría haber muerto. Cuando ahí dice en el 26, esas palabras, las palabras gravemente se angustió este hombre, son las mismas usadas por Jesús cuando estaba en el huerto del Getsemaní, cuando dice que se angustió en gran manera, Mateo 26, 37 y 38. O sea, son las mismas palabras. Epafrodito se angustió gravemente porque pensó que sus hermanos, o no, porque se enteró que sus hermanos se habían enterado que él estaba enfermo. Y lo interesante es que aunque Epafrodito estuvo a punto de morir, su angustia fue mucho mayor por el dolor que podía causarle a sus hermanos. ¡Qué hombre! ¿No? Y esto es otra muestra del amor de Epafrodito, porque cuando amamos a alguien nos duele cuando sufre, ¿cierto? Cuando amamos a alguien nos duele cuando están sufriendo. Y esto nos enseña también otra lección muy importante. Y es que a pesar de que Epafrodito estaba gravemente enfermo, su atención no estaba en sí misma. A pesar de que Epafrodito estaba gravemente enfermo, su atención no estaba en sí mismo. Él no se centraba en sí mismo. Él se centraba ¿en qué? En sus hermanos y en sus hermanas de Filipos. Él había oído que ellos estaban enfermos y por eso estaba agobiado. Su enfoque no estaba en su propia enfermedad. Su enfoque no estaba en su propia condición. Epafrodito dijo, sí, estoy enfermo, díganles que me manden medicina. No. Su enfoque estaba ¿en qué? En los demás y en su bienestar, en su condición. Y obviamente esto hacía que la iglesia también lo amara y lo valorara, porque el versículo 28 describe que la decisión de volver a enviar, de Pablo, de volver a enviar a Epafrodito, causaría gran alegría en la iglesia, ¿no?
Dice él al final del versículo 28, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Eso significa que así como Epafrodito se angustió por la tristeza de su iglesia, la iglesia también estuvo triste por la prueba que enfrentó Epafrodito y volverlo a ver pues causaría una gran alegría. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Pregunta, ¿te duele cuando un hermano sufre? ¿Te duele verdaderamente? Porque a veces nos cuentan, ¿no? Uy, no, que a esta hermana le dieron un diagnóstico muy difícil, ¿no? Uy, no, tenaz. Y pasa una semana. ¿Y te enteraste que a esta hermana le dieron este diagnóstico? Uy, sí, ¿no? ¿Y la llamaste? No, no he tenido el tiempo. ¿Te duele realmente cuando un hermano en Cristo sufre? ¿Te preocupa cuando un creyente está pasando por dolor, por momentos difíciles de aflicción, por prueba? ¿Te preocupa cuando un creyente cae en pecado? ¿Cuando un creyente está alejado? Si no es así, pídele al Señor ahora mismo que te ayude a ser la clase de persona que puede compartir el dolor de los demás, que puedas llorar con el que llore, con el que llora, que puedas dolerte con su dolor. Mire lo lindo de esta iglesia y de Epafrodito. Los santos de Filipo sufrían por la aflicción de Epafrodito y él a su vez se afligía por el sufrimiento de ellos. Así es como funciona un cuerpo de Cristo sano. Así. Mire, qué lección tan grande es esta para la iglesia, ¿no cree? Qué ejemplo de amor cristiano es el de este hombre, ¿no? El de Epafrodito. Pensar en los demás antes que en uno es una verdadera muestra ¿de qué? De amor y semejanza a Cristo. Pues esto era lo que les estaba diciendo Pablo a los filipenses versículos antes. Miren el versículo 4, una vez más, de Filipenses 2. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí dije el 5, pero era el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por qué? Por lo de los otros. Esto es una verdadera muestra de amor y de semejanza a Cristo. Versículo 4, que yo no mire por lo mío, sino por lo de ¿quién? Por lo de los demás. Que yo no fije mi atención en mí mismo, sino en ¿quién? En los demás. ¿Cuántos de nosotros no podemos ver más allá de nuestras propias narices? ¿Cuántos? Estamos tan atrapados, incluso, y se lo digo con mucho respeto, aquellos que están pasando por pruebas, por dolor, por sufrimiento, estamos tan atrapados en lo que nos está sucediendo, en lo que no nos gusta, que no podemos ver las necesidades que nos rodean. Porque el foco, ¿quién es? Porque si no me llaman, porque si no me dicen, porque si no me buscan. Estamos tan atrapados en lo que nos está sucediendo, en lo que no nos gusta, que no podemos ver las necesidades de quienes nos rodean. Y escúcheme bien, y mire lo que dice el texto: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Usted por qué cree que Pablo escribió esto y luego puso el ejemplo de Epafrodito? Pues porque la gente miraba un ejemplo viviente. Como este debemos ser. Y quiero decirle algo. Usted sabe que está madurando como cristiano cuando su primer pensamiento no es algo sobre cómo algo le afecta a usted, sino que su principal preocupación es cómo usted puede afectar a alguien más. Eso es claro. Usted sabe que está madurando como creyente cuando su primer pensamiento no es sobre cómo algo le afecta a usted, sino que su principal preocupación es cómo usted puede afectar a alguien más. Epafrodito fue un comentario viviente de no mirar cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Él fue un ejemplo viviente de eso. Él era lo que todos deberíamos ser. Él era lo que todos deberíamos ser. Y es que, hermanos, no hay nada en este mundo más inmaduro que un creyente que piensa en sus propias necesidades.
¿De dónde saco eso? Filipenses 2:4. No hay nada en este mundo más inmaduro que un creyente que piensa solamente en sus propias necesidades. Y no hay nada que demuestre más el amor por los demás que pensar primero en las necesidades de los demás. Cuando atendemos primero las necesidades de los demás, estamos demostrando que amamos. Y el amar entrañablemente es una marca de un cristiano necesario en la iglesia. Mire lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 3, versículo 11. Primera de Juan capítulo 3, versículo 11. Dice así. Primera de Juan 3:11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿no? Salte al 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y salta el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos. No hay nada en este mundo más inmaduro que el creyente que piensa primero en sus propias necesidades, y no hay nada que demuestre más la madurez cristiana y el amor cuando pensamos primero en las necesidades de los demás. Y tal vez a ti no se te pida que vayas a 1200 kilómetros de distancia o que arriesgues tu vida por un hermano como muestra de que lo amas. Tal vez no en este momento. Pero sí se te pide que ames a tu hermano en cuantas maneras te sean posibles. Que lo ayudes, que lo sostengas, que le tiendas una mano, que seas paciente con tu hermano y que lo ames, que lo ames. El amor es el pegamento que mantiene unida la iglesia, la estructura entre los miembros de la iglesia. Epafrodito nos muestra que un cristiano necesario es alguien que ama ¿cómo? Entrañablemente, desde las entrañas. Ese es nuestro tercer punto. Y cuarto y último punto. La cuarta característica de un cristiano necesario es que su motivación, su única motivación, es la obra de Cristo. Su única motivación es la obra de Cristo. Mire lo que dice el versículo 30. Dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué motivó el corazón de Epafrodito de hacer todo lo que hizo? La obra de Cristo, ¿no? Ahí dice, ¿por qué? Porque por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Este versículo es muy claro. Epafrodito dejó su casa, tomó un largo y difícil viaje, se sujetó a angustias emocionales y físicas muy graves. ¿Por qué? No por el apóstol. Bueno, seguro que lo amaba, no me cabe la menor duda. Pero su principal motivación era la obra de Cristo. Pero además de eso, y aquí va algo más del contexto histórico, Epafrodito sabía el riesgo que llevaba a visitar un preso romano, porque en aquellos días era usual que aquellos que visitaban a los prisioneros en poder de Roma a menudo eran prejuzgados también como criminales por la cercanía que tenían con el preso. Por lo tanto, Epafrodito se exponía al peligro solo por estar cerca de Pablo, solamente por ir a visitarlo y llevarle esa ofrenda. En cierto sentido, este hombre estaba jugando con su vida por el bien del reino de Dios. Por eso, la segunda frase del versículo 30 dice que él expuso su vida. Mire ahí. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, y dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Esa palabra exponer significa arriesgar. Describe a alguien que está dispuesto a arriesgarlo todo por el bien y los intereses de los demás. Y esto fue lo que hizo Epafrodito. Arriesgó hasta su vida por la obra de Cristo. Estuvo a punto de morir por amor a la iglesia y a los hermanos. Mire, la motivación de Epafrodito no era quedar bien con el gran apóstol o ni siquiera con la iglesia. Tampoco era tener una posición de mayor prominencia cuando volviera a Filipos.
mucho menos era tener un reconocimiento monetario. Lo que motivaba el corazón de este siervo de Dios era la obra de Cristo, y solamente la obra de Cristo. ¿Cuál es tu motivación cuando sirves? ¿Ah? ¿Cuál es tu motivación? No solo en algún servicio específico aquí en la iglesia, cuando sirves a los hermanos, ¿es la obra de Cristo o es que te reconozcan? ¿O estás en una negociación? Te hago para que me hagas. Es que así somos, ¿no? Pero ¿cuál es tu motivación? Independientemente de que incluso ni te den las gracias, es la obra de Cristo. Es bendecir a mis hermanos. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Pablo, mostrando su propio testimonio por el cual sufría. 2 de Timoteo 2, del 9 al 10. Dice así. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y luego dice, 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo decía, todo lo soporto, y sabemos de todas las aflicciones que pasó él, ¿no? Fue apedreado, cayó en naufragios, fue lacerado muchas veces, o sea, fue rechazado, él dice, por los de mi propia nación, por los de la propia iglesia. Y él que dice, todo lo soporto por amor a la obra, por amor a Cristo, por el amor a compartir el evangelio. Y lo mismo Epafrodito, todo lo que soportó para servir a Pablo y a la iglesia. Mire, nuestra motivación única y exclusivamente debe ser Cristo y su obra. Nuestra motivación no debe ser que nos digan que hicimos bien las cosas. Uy, cantaste bonito. O incluso pensar, porque esto pasa muchas veces, o incluso pensar que nadie puede hacer las cosas mejor que yo. Eso nos pasa también. Nuestra motivación para servir debe ser Cristo y el amor que sentimos por el cuerpo de Cristo. Eso estaba en el corazón de Epafrodito y eso también debe estar en el nuestro. Un cristiano necesario definitivamente es alguien que su motivación es la obra de nuestro Señor Jesús. Más que la ofrenda, algo se cayó. Más que la ofrenda que la iglesia le mandó a Pablo, ¿sabe cuál fue el regalo más preciado del apóstol? Epafrodito. Más que lo que le pudo ayudar esa ofrenda que la necesitaba, claro que sí. Más que eso, Epafrodito fue el regalo más preciado para el apóstol. Él nunca pretendió hacer algo llamativo o algo que lo hiciera prominente. Él no era ese tipo de siervo que quería hacerse un nombre para sí mismo, que tristemente hoy en día vemos mucho. Epafrodito no pertenecía a esa clase de personas. Él entregó su vida al servicio de los demás al punto de estar al borde de la muerte. Era un siervo querido y humilde, que se ocultaba a sí mismo y se contentaba con prestar el servicio que se necesitara, cualquiera que fuera. Epafrodito fue un cristiano necesario para Pablo y para la iglesia de Filipos. Un miembro útil en el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué debemos hacer si encontramos hermanos que son como Epafrodito? Mire lo que dice el versículo 29. Mire, Filipenses 2:29 dice así: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Pablo sabía el gran tesoro que era este hombre, el gran tesoro que este hombre era para la iglesia, y por eso él dice, recibidle con todo gozo y tened estima a los que son como Él. Esa frase, tened estima a los que son como Él, significa aprécienlo, considérenlo valioso. Epafrodito debía ser apreciado y considerado muy, pero muy valioso. ¿Y sabe por qué? Porque personas como él son piedras preciosas.
son raras y de mucho valor, de gran valor. Los hombres y mujeres dispuestos a hacer lo que hizo Epafrodito son escasos. Y a ellos hay que apreciarlos, hay que valorarlos y no hay que dejarlos ir. ¿Usted sabe lo que necesita la Iglesia Bíblica por Cristo? No un lugar, no dinero. Dios es el que sostiene la Iglesia en cualquier lugar. Tampoco necesitamos prestigio o influencia en el mundo cristiano. No. Estamos en oposición al mundo y no tenemos intención de cambiar. Tampoco necesitamos influencia política. Este mundo y todo lo que contiene arderá algún día. Lo que necesitamos son personas que se comprometan a ser como este hombre, a ser como Epafrodito. Cristianos que aunque no se destaquen en un púlpito predicando, sean necesarios para la obra de Cristo, para la edificación de la iglesia, para la edificación de sus hermanos. Si usted quiere cumplir con sus responsabilidades como creyente en la iglesia, que Dios lo tiene, debe buscar estas cualidades en su vida. Debe dejar de ser o de pretender que esto no es conmigo. Ya estamos grandecitos. Usted está llamado a ser un compañero en el ministerio, un siervo incondicional y excelente, que ama entrañablemente y que su única motivación sea la obra de Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor, tan clara. Padre, yo te pido que realmente, como siempre te lo pedimos, esta palabra nos traspase y que nos traspase para herirnos, para sanarnos y para obedecerte, Señor. Es increíble, Señor, que tú hayas dejado en el registro divino, en tu palabra inspirada, el testimonio en estos 5 versículos de este hombre. Señor, gracias porque es un ejemplo vivo para cada uno de nosotros de lo que debemos ser en la iglesia. Ayúdanos, Padre Santo, a dejar ya el pecado que nos impide ser cristianos necesarios en medio del cuerpo de Cristo, en medio de la iglesia que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te lo pido, mi Señor Jesucristo. Hay tanta necesidad de amarnos, de servirnos, de buscar el bien del otro, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que no podemos seguir, como también Pablo un día decía, a que no podemos seguir siendo como niños que están pensando en sus propias necesidades únicamente. Ayúdanos a entender, Señor, y a madurar, a velar por las necesidades de los demás. Mucho nos has dado, Señor. Mucha misericordia, mucha paciencia has tenido con nosotros. Mucha y extremada gracia, Señor. Te lo pedimos, ayúdanos a ser una iglesia fiel a ti, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser una iglesia que te honre, que te ame, que busque ser santa, alejada del pecado siempre, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que hemos visto en estos últimos meses sobre cómo debemos tratarnos en la iglesia, Señor. Ayúdanos a ser cristianos necesarios para este cuerpo local, Señor, en donde tú eres la única cabeza. El resto somos miembros. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, y te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesús. Y en tu nombre hemos orado. Amén.